interna. Era costumbre levantarse temprano y salir a caminar por las calles empedradas. El aire fresco, cargado de olor a rocío, tierra mojada y paja húmeda. Al terminar la calle empezaba el monte. Desde sus alturas se podían ver los techos de las casitas que formaban el pueblo. Techos rojizos, acanalados, rodeando calles de piedra. Careñitus hacía todos los días el recorrido. Al llegar al monte sentábase en una roca y permanecía con la mirada perdida, pensando. El día anterior le había sucedido algo muy extraño. Después de pasarse toda la noche calentando la mezcla y añadiendo las sustancias necesarias para la transmutación, se había dado cuenta que la meta no era transformar la sustancia en oro. Recordaba la mirada de Porneus, su ayudante. Los ojos abiertos, expectantes, enfocándolo. Careñitus había notado que Porneus lo veía y que esta visión debía ser muy diferente de la visión que tenía de él mismo cuando su imagen se reflejaba en el espejo. Era obvio, transformar la mezcla en oro era solo un juego comparado con poder convertirse en su ayudante y, así, verse a sí mismo. Debía ser magnífico tener la visión de Porneus con la experiencia de Careñitus. Aprendería más acerca de sí mismo, mucho más que dedicándose a fabricar oro. Careñitus se levantó de la roca e inspiró el aire de montaña sintiéndose vivo y como recién despierto de un largo sueño. El problema no era de fácil solución, no podía calentarse o enfriarse a sí mismo, como la mezcla, para esperar la transformación. Tampoco podía añadirse ácido o evaporarse. El método debía ser diferente. Careñitus era muy paciente, todo alquimista debía aprender a serlo. De otra forma no se conseguía nada. Por ello no le asustó la perspectiva de tener que esperar mucho tiempo antes de encontrar la solución. Primero se le ocurrió que para verse a sí mismo con los ojos de Porneus, debería conocer bien a este. Durante 2 años el ayudante sufrió el más completo interrogatorio de que se tenga noticia, pero sin ningún resultado. Más adelante, Careñitus tuvo una idea. Se sentaría frente a su espejo metálico y trataría de ver sus propios ojos. Esto seguramente acercaría el momento. Porneus no podía entender cómo alguien era capaz de pasarse tanto tiempo frente a un espejo. Empezó a dudar de la salud de su maestro y a pensar, como el resto del pueblo, que Careñitus se estaba volviendo loco. Después de 1 año de estar frente al espejo, lo único que Careñitus obtenía era un descomunal dolor de cabeza, por lo que abandonó ese método. Cierta noche, Careñitus tuvo un sueño. Vio a Paracelsus llegando a su laboratorio con un gran matraz en las manos. Careñitus sabía que Paracelsus era el más grande alquimista de todos los tiempos, por ello se atrevió a preguntarle el significado del matraz. Paracelsus lo miró a los ojos, y con un movimiento finísimo, dejó caer el matraz al suelo haciéndolo añicos. Careñitus se despertó. Sudoroso, todo acto de Paracelsus tenía un significado profundísimo. Haber destruido el matraz, aunque fuera un sueño, era una enseñanza que debía tratar de entender. Durante 10 días Careñitus vivió en la montaña meditando en el sueño. Pensaba que al haber destruido el matraz, Paracelsus había querido decirle que aunque la alquimia era solo un camino, debía recorrerlo completo antes de llegar a donde quería, que una vez recorrido, podría destruir la herramienta, pero no antes. Era muy obvio, interrogando a Porneus o mirándose al espejo no conseguiría nada, debía volver a su trabajo. El fuego ardía, llevaba 7 años encendido y no había ocurrido nada. Careñitus estaba llegando a un grado tal de desesperación que sentía que iba a explotar. Había buscado durante 10 años y no había ocurrido absolutamente nada, no había logrado oro ni tampoco se había autotransformado. Careñitus tomó un hacha y empezó a destruir el trabajo de toda su vida. Al terminar, se dirigió a la montaña, decidido a vivir como ermitaño. La cueva era fresca, la entrada estaba rodeada de enredaderas y una gran roca la obstruía a medias. Careñitus la había encontrado después de caminar por el monte durante 2 días y 2 noches. Cortó ramas y hojas de los árboles vecinos y las colocó en el fondo. Esa sería su cama. Buscó un tronco de abedul y con sus propias manos le quitó la cabeza,
lo trasladó a la cueva y con grandes trabajos la depositó en el centro de la misma. Esa sería su mesa y le recordaría que, el centro es la esencia, por lo menos eso había aprendido como alquimista. Las noches eran plácidas, solo se oía el murmullo del arroyo y el canto de los grillos. A las 6 de la mañana entraba un rayo de luz anaranjado que parecía moverse a lo largo del piso de la cueva y que en el momento en que rozaba la cara de Careñitus lo hacía despertar. No había ni espejo metálico, ni matraces, ni fuegos, ni pornius. Careñitus se pasaba la mañana cazando. Cuando el sol indicaba las 12 y la tierra se caldeaba demasiado, volvía a la cueva con sus presas y se preparaba un almuerzo. En las tardes se sentaba junto al arroyo y tiraba piedrecillas observando las ondas que se formaban y chocaban unas contra otras. En Teñiep se comentaba la ausencia de Careñitus, algunos decían que en uno de sus experimentos se había evaporado, otros pensaban que en su locura se había tirado a algún abismo. Solo Pornius sabía que su maestro había ido en busca de su imagen. La tormenta era furiosa, Careñitus nunca había visto cosa igual. Los truenos hacían vibrar el interior de la cueva y la luz de los relámpagos parecía incendiar todo su cuerpo. Se vio las manos llenas de cicatrices y marcas provocadas por el fuego, los ácidos y el agua regia. La tormenta las pintaba de un violeta eléctrico. Se tocó la cara, a pesar del frío sudaba, sus manos empezaron a temblar. Careñitus sintió que el estómago se le contraía. Había oído a otros decir que el miedo hacía sudar, temblar y contraerse el estómago. Pensó un instante y se dio cuenta que por primera vez en su vida sentía miedo. Es una sensación desagradable, pensaba, está dentro de mí como una sanguijuela pegada a mi estómago. No puedo creer que sea causada por la tormenta, es solo un fenómeno natural. Careñitus temblaba, se recostó en su cama de hojas e intenté dormir, pero no pudo. Era demasiado intenso, mucha luz, mucho ruido, mucho frío. Recordó a Paracelsus y le pareció ver la caída del matraz y su destrucción en el momento de tocar el suelo, sintió el miedo, y empezó a gritar de alegría. Cualquiera que hubiera visto a esa figura humana salir de la cueva en plena tormenta y comenzar a bailar y a agradecer a los truenos, hubiera pensado que se trataba de un fantasma, un loco o una fiera salvaje con forma humana. Careñitus agradecía a la lluvia, nunca había sentido tal alegría. Su deseo de verse a través de los ojos de Pornius había desaparecido, solo quedaba la sensación de haber vivido el miedo y de haber comprendido. Prólogo. Para llegar a la fluidez total es necesario cambiar. Tantos cambios hasta que el punto de referencia más inclusivo se manifieste a voluntad. Cuando tal liberación ocurre, aun el punto de referencia puede transformarse y allí se da un colosal salto. Se aprende a decidir. Los cambios entonces comienzan a ser de universos. Se reconocen a las conciencias y cada una transforma. Este es el nivel de la creación de nuevas conciencias. Y para poder ver lo anterior se necesita fuerza. Por ello, cuando los puntos de referencia se transforman en universos y después en conciencias es necesario recuperar la confianza para seguir viviendo desde la unidad. Por ello vine a San José. A la conciencia debe acompañar la conciencia de sí misma. A esta última, la convicción de que el proceso es infinito y no tiene límites. Nada ayuda más para reconocer lo anterior que resolver problemas pendientes. Aquello que del pasado llama debe ser transformado en presente o sublimado. Es por eso por lo que existen pensadores y filósofos. Volviendo a lo retomado, o retornando lo revuelto, disculpen el buen humor, dicen que el asunto del ser se resuelve si se acepta su inexistencia. Afirman que cada experiencia es un ser distinto y que no existe aquel que lo unifica. Otros dicen que la única condición para que lo anterior no ocurra es que los distintos seres se reconozcan. Si esto último es correcto, la verdadera identidad no es el ser sino la conciencia. Otros más concluyen que no es el ser ni la conciencia sino el acto. Los que estamos tratando de aprender a transformar en voluntario el retorno al punto de referencia sabemos que en él se unifica todo lo anterior porque lo que se decide es el ser, la conciencia, el acto o cualquier otra conciencia de la conciencia.
En eso estamos, pero dejaremos de estar dentro de un momento. Necesitaba confesarlo a 4 y 3 años de haber escrito los mensajes durante el despertar de la conciencia para evitar malentendidos. El despertar de la conciencia es el encuentro con uno mismo desde el silencio, es decir, estar en el mundo desde el cual se es lo que se es sin nombre, ni verbo, ni explicación. Ocurre entonces que una voz habla y dice lo que debe hacerse. La entrega a ella es la fe para el cristiano, la devoción para el hindú, la gracia para el místico, la iluminación para el letrado en vientos y campos energéticos de hormigas. Cuando toda la vida se destina a lo que es, sin nombre, como diría Maharishi, a la intuición para Taylor o cualquier otro americano, o a la cordura, para recordar aquí a Guevara Rojas, lo que es se vuelve infinito y simultáneamente todo presente. Los recuerdos son ciclos de vidas. Cada memoria es un mundo. Por ello a los viejecillos les encanta recordar. Por eso los pequeños no tienen memoria. Me digo que no debo dar saltos y siento y sé que existe algo que me engloba. Miro a mi alrededor y de pronto me veo dentro de una cápsula translúcida que refleja mi propio reflejo, que me muestra la creación de mi experiencia y mi percepción. Es muy sencillo decirlo, pero plantea las más profundas preguntas. ¿Quién es el observador? ¿Realmente existe un observador? ¿Qué es lo observado? ¿Quién está detrás de las palabras? La recuperación del ser es la atención total. Implica un reconocimiento detallado de cada elemento del pensamiento. Por ello Wundt se mereció el título de maestro al crear la escuela introspeccionista. Por lo menos, por haberle enseñado a una o dos conciencias a seguir paso por paso el desarrollo de los asuntos de la conciencia. Sin embargo, el introspeccionismo tiene ciertamente un límite que debe ser trascendido. Este es la expansión del yo. Quiero decir que cuando se escucha una voz que ya no pertenece al proceso interno y se la acepta como guía. Para algunos espíritus lo anterior es suficiente. Otros más dialogarán con la conciencia. Montañas hablarán con ellos, nubes, ríos, cataratas les contestarán. Las verá como amigos. Hará su voluntad solo cuando ambos estén convencidos de ello. Y pronto, aun ambos serán contemplados y así reflejarán sus propios límites y de nuevo los trascenderán. Para quienes dialogan con el mundo, para quienes se saben más allá que creadores de experiencias y experiencias, para ellos escribo. Existen muchas conciencias despertando mientras escribo esto. La mía propia aprende a dialogar con el viento desde aquí la sierra de Oaxaca. Nos reconocemos como amigos y cada vez que pienso el viento me responde. Llego incluso a solicitarle enviar avisos y eso hace. Por fin me enseña a confiar en él y le agradezco la vida que me da. Despierto a la realidad del viento como ser en sí mismo. Reconozco su verdad y me río de haber olvidado su presencia. La vida en la ciudad, pienso, es la responsable de la inexistencia del viento. Aquí, en medio de las montañas el viento sopla y responde interrogantes. Es mi amigo. Dicen que el inicio de la primavera es el comienzo de una nueva vida. En ocasiones el parto duele. Se crean así nuevos seres y dialogan entre ellos. Se ha emocionado tanto el viento que me sopla a través de todos los rincones y debo interrumpir la escritura para ponerme una zamarra. Así sucede al inicio de cualquier relación emocional, existe mucha pasión. No quiero decir que ésta deba suprimirse sino mantenerse autoabastecida. También, que su desbordamiento, como este viento, da resfríos. Me contesta que no le asustan las bromas. Siento la muerte a mi izquierda y termino el absurdo diálogo. Me despido del viento, y el de mí, amigables, respetuosos pero distintos. Empiezo a oír al hombre. Estoy a 5 minutos del pueblo y me llama, rechazo el llamado. Ahora el viento puede seguir contestando. Le digo que diré que hoy aprendí a hablar con el viento, eso le diré al hombre hoy. Ojalá que eso le sirva de algo al hombre de hoy. Por ahora quiero seguir hablando con el viento. Le digo que no soporto al hombre.
Me contesta con caricias y yo se lo agradezco, mi corazón lato como el de un nuevo enamorado. El viento y yo amantes. Ahora el sol se acerca. Ha tratado por 8 horas de calentar el lugar en el que medito y está a punto de hacerlo. Ahora, tengo 2 amigos. El sol me calienta y hablo con el viento. El sol y yo vamos lento pero alumbramos más que el viento. Ahora algo me llama hacia mi izquierda y siento que alguien se burla de mí. Reconozco a la muerte como mi consejera y por ello abandono la burla, la dejo atrás con disgusto. Vuelvo con el sol y el viento, al hombre no lo soporto. Ah, me dice el viento, tú que me habías convencido de tu especie, la menosprecias. Una nube está a punto de oscurecer, el sol tardó 8 horas en llegar a mi sombra y ahora una nube lo quiere tapar. Tendré pues que aprender a dialogar con las nubes. Ya lo había hecho alguna vez pero lo he olvidado y además estoy solo. Quiero decir que antes era con Andrea. El viento amigo me ayudó a quitar la nube. Son buenos consejeros. Ahora tuve un mal pensamiento y la nube tapó al sol. La nube me dice que siempre será con ella. Las nubes y Andrea y yo tenemos una historia larga. Convencer a las nubes de mi vida es empresa ardua. Requiere continuar la historia solo. Eso hago y las encuentro rencorosas. Se vengan con el rayo. Son amorosas cuando acarician con su lluvia. Saben crear vidas. Son seres primitivos, colosales, majestuosos, pero ya se les puede ver. En ocasiones se unen y cubren grandes porciones del planeta. En otras, vagan inocentes y aisladas, perdidas en un azul intenso, buscando algún trueno. En verdad que cuando iba a escribir todo esto pensaba hacer un análisis teórico de mi obra y heme aquí más emocional que nunca. Iba a comenzar hablando de las condiciones del despertar de una conciencia. Iba a decir que en abril de 1978 dicen que estaremos en una crisis y que ahora más que nunca es necesario saber, 1 grado que creamos la experiencia, 2 grados que nuestra verdadera identidad es el todo. Conclusiones de la más seria de las psicofisiologías. Nuestro aprendizaje y nuestros múltiples despertares nos dirigen hacia el todo a través de pasos de creciente inclusión. Nuestro cuerpo orgánico incluye los campos energéticos que creamos y el espacio con el cual interactúan. El viento se puso frenético. Una nube feroz se me aproxima. Ahora me saluda. Un dragón. Creo que debo continuar mi aprendizaje con las nubes. Me parece que todo se está nublando. Quiere decir eso que las nubes responden a llamados, como el sol y el viento. Las nubes han tapado al sol y se preparan para la tormenta. Agradezco el haberme preocupado de venir con ropa impermeable y entiendo a las nubes como culpables del encierro del hombre. El sol me alumbra de nuevo y mi viento amigo mantiene sin sombras mi luz. Intento de nuevo dialogar pacíficamente con las nubes. Otro dragón se me acerca y no responde cuando le pregunto por sus intenciones. Siento que debo meditar para ver, al abrir los ojos de nuevo, con quién he hablado. Pero no me interesa discutir la meditación por ahora. Todo se nubla de nuevo al no querer discutir, yo, el asunto de la meditación. He vivido hoy ya varios puntos de referencia. La unidad con la naturaleza, el diálogo con sus seres, el análisis teórico, la intuición, el sentimiento poético. Lo único que me resta por hacer es mostrar al ser. Cuando iba a decir lo anterior, pensé que la única realidad es el hombre por su capacidad de creación. Es posible, me dije, pero por ahora está herido. Así es que continuaré con las nubes. Le iba a preguntar a algún habitante de este lugar, a don Enedino en particular, si él habla con las nubes y cómo lo hace. Pero me contuve, había varios seres sin intenciones. Me parece que las nubes se han vuelto, por fin, mis amigas. Sucede que convencí a una de ellas acerca de mi ausencia de incongruencias y me creyó, avisando por doquier de mi honestidad y anunciando públicamente mi inocencia. Lo sé porque cada vez que escribo alguna tontería una nube oculta el sol,
y cada vez que no miento ella se aparta de la luz y me ilumina la mano. Pero es ella, el sol y el viento son hermanos, ellos, pero ella. Y aquí echo mano de mi espíritu melodramático para decir que a la conciencia femenina no la conozco como debiera. Mis amargas experiencias en la tierra me han hecho sospechar que detrás de la benevolencia femenina se encuentra el odio, que sus decisiones son antojos, etc. etc. Pero dejemos mis muertes a un lado y continuemos. Veo lluvia a lo lejos, entiendo un poco mejor a las nubes y a sus emociones. El agradecimiento no se deja esperar, un viento húmedo y frío responde a mi reconocimiento. Dirán por qué, agradecimiento, y no respuesta y les contesto que por la misma decisión de antes, todavía no comprendo el espíritu femenino, decisión. Aquí entra pues todo el capítulo, siempre postergado, acerca de las decisiones. Me pareció ver una nube apartándose del sol súbitamente. Lo que me consta es que todo se iluminó intensamente y el calor se dejó sentir. Se decide una vida que tenga en sí el mayor número posible de decisiones para que la última sea abandonar todas las otras. Se toma la decisión de ya no decidir. Otras veces se aprende a decidir no decidir en la forma usual en la que se decide. Con ademanes, gritos, enfermedades psicosomáticas y cáncer. Yo me refiero, más bien, a la decisión de no decidir decidir. Demasiado abstracto para el viento que en el colmo de la emoción abrió un hueco circular en las nubes sobre mi cabeza, por lo que el sol me saluda también estrepitosamente quemándome una pierna. A decir verdad, también demasiado abstracto para mí. Me distraigo un momento oyendo el ruido de un motor y me percato que he sido débil. Con decidir a no decidir decidir, quiero decir dos cosas. Por un lado, la capacidad infinita de los niveles de conciencia de incluir los niveles previos en el seno de más poderosas integraciones. Las nubes, molestas, taparon el sol de este primer día de la primavera. Me sentí tan mal que decidí, de nuevo, meditar. Me di cuenta que me transformaba en una máquina pidiéndole a su amo permiso para chequear sus programas y partes. Supe que era del demonio un pensamiento de esta naturaleza y entonces sentí como mi cuerpo se despedazaba. Supe que todas las células de mi cuerpo están entrelazadas y conectadas con un campo energético que las sostiene en su lugar a través de procesos materializados. Poco a poco me uno y siento el saludo del sol, el amor del viento y las caricias de las nubes. Por fin parece que el sol, el viento y ahora las nubes me han aceptado. Se lo agradezco mucho y me preparo a penetrar en mi cuerpo. Decidí saber lo que es la meditación para Dios. Comienzo a meditar, pero no puedo seguir. Parece ser que no me lo permiten. Ahora recuerdo que siempre que lo he intentado el sol me ha abandonado y un camión haciendo un ruido insoportable ha pasado. Supongo que no debo ser impaciente, debo esperar y ser. El atardecer. Las nubes se han posesionado de todo el cielo. No hay viento ni sol, solo calma, la tierra duerme y desde este lugar en la montaña veo la tierra, el cielo, el monte y el paisaje con ojos nuevos. Las montañas cubiertas de pinos se ocultan detrás de velos que las hacen blanquecinas hasta que allá a lo lejos la última se confunde con el cielo, el sol y las nubes. Todo descansa en este atardecer de montaña y todo se sueña más crecido, más sano, más fuerte, más unido a sí mismo. Las nubes, madrecitas, protegen y dan calma, nutren de vida y se dan a quien más las ama. El planeta es su enamorado y en él reposan, de él provienen y se nutren y descansan y florecen y se elevan y vuelven a bañarlo a él con sus lágrimas. Si yo pudiese describirte, oh tierra, si tus diálogos y trato pudiera transformar en palabras, si pudiera definir lo que enseñas. El final es el ser, pero es necesario llegar al final. Se oyen los grillos que sumergen en la boca del tiempo cataratas de sonidos. Unos perros al final del paisaje ladran cuando hay lucha y ahora están en silencio. La música del pueblo canta por la paz del momento. El viento murmulla un saludo y un ganso se asusta ante su olvido. Pero algo falta para que todo esto se transforme en el cuerpo de mi amada. Faltan unos ojos.
unos ojos que todo esto vean conmigo, una boca que me hable y de pronto sé que ojos hay y la boca ha hablado y ya no me siento solo. 21 de marzo de 1978. San José del Pacífico, Oaxaca. Reconocer los límites es el mejor remedio para no perder la razón, desgraciadamente. Según don Lucio, no existen límites, y el aquí, el allá y el más allá son lo mismo. Estaría yo de acuerdo si San José del Pacífico me dejara meditar. Acabo de vivir la primera parte del prólogo al despertar de mi conciencia. Fueron 9 horas de diálogo con el tiempo. Yo diría que excelente comienzo en la enseñanza de don Lucio. Ahora el viento, el sol y las nubes son mis amigos, me conozco más. Estaba a punto de averiguar qué es lo que conocía de mí y me asusté. Pero fue suficiente como para darme cuenta del proceso consistió en incluir. Otra vez la inclusión. Todo me decía que todo debía verlo desde una conciencia ya expandido. Hacía tiempo que no me daba cuenta de cosa semejante y con alegría me preparé para penetrar en el cambio. Ya no tengo miedo, me dije, el diálogo dio resultado. Sin embargo, la conciencia más expandida no aparece. Me parece que ya no es cuestión de conciencia sino de sentimiento y me dispongo nuevamente a intentar meditar. Estaba convirtiéndome en experiencia pura cuando me di cuenta que el proceso implica la confianza total. Por ello la gente con problemas no puede vivir la vida en toda su plenitud. No saben cómo llegar a la experiencia pura. Es necesario tener confianza por saber que el todo es uno mismo. El entendimiento para el occidental implica el entender relaciones. Para el oriental implica sentir. Bienaventurada la unión del entender con el sentir. La vida se vuelve plena de sentido. Es extraño, pero el lapicero de plástico con el que escribo se acaba de derretir en mi mano. No quiero decir que todo, pero sí la parte en la que apoyo mi dedo medio. Es necesario conocer bien el mundo antes de conocer bien un ser humano. Anochece en la sierra. El sol se oculta y las nubes lo siguen. Del otro lado del firmamento vuelve a amanecer con la luna. Pero en donde el sol se duerme, el cielo se resguarda protegido por un espeso manto de nubes. Al anochecer las nubes bajan, cuidan la tierra. Ahora es el turno de las estrellas. Solamente unas cuantas nubes negras sobresalen del mar inferior, la cobija de la tierra. El mal del día y el comienzo de la noche. Y de nuevo el día. Traté de meditar en un declive lleno de hojas junto a un arroyo y recibí amor y al final dureza. Muchos mosquitos hay aquí, me dije. Caminé hasta el lugar que conocí primero, el mismo que ayer. Desde aquí las nubes se forman abajo y las montañas están abajo. N7 todo el planeta sostiene mi conciencia y ella viaja. Las nubes hablan y cuidan de no cometer errores. Cada vez que sufro me reconfortan y el viento me ayuda a vencer el sofocante miedo, y el sol me da la iluminación. Aquí recuerdo a mi dulce amada con tristeza de no despedida. Aquí pido a Dios y aquí escribo. Pedí un asiento en la montaña y me fue dado. Di mis piernas y recibí alegría. Di mis faltas de sentido y se me respondió dándome la responsabilidad sobre mí mismo. Mientras todos esperaban su turno, el sonido bueno y preciso aumentaba su frecuencia. En ocasiones parecía que aquella pequeña esfera pálidamente blanca continuaba existiendo como trazo continuo sobre la verde pradera de la mesa. Cuando les habían propuesto iniciar los juegos, todos se habían mirado con un estupor de vacío de esperanzas. Lo único que podía entusiasmar era el conocimiento nuevo, y la perspectiva de pegarle a una esfera repetida y fríamente no excitó a nadie. Solamente Crack intuyó que algunas características del espacio podrían averiguarse así. Con una sonrisa en los ojos movió la cabeza afirmativamente. Damonto no lo hizo esperar, a los 15 minutos, el sonido hueco se oyó por primera vez dentro de los muros de la comunidad. Aquella noche, Crack no pudo dormir. Docenas de imágenes lo llenaban, asombrándolo por su claridad y detalle. En la mañana se encontró preguntándose quién era y qué hacía en el planeta Tierra.
He querido ser como un pájaro, se dijo frunciendo el ceño, como un espíritu libre de ataduras, pero solo lo he deseado. Sufrí las tentaciones de aceptar al hombre, pero decidí, triunfal y soberbiamente, Crack esbozó una sonrisa, apartarme de todo contacto con aquella materialidad que siempre ofuscó mis sentidos. Ahora tengo más experiencia, sé que se requiere paciencia y he aprendido a entenderla. Paciencia es sabiduría de reconocimiento de niveles, paciencia es saber qué es lo que va primero y qué es lo que va después. Recuerdo que en mi deseo de volar, consulté con don Lucrecio. No lo llamé, ni tampoco fui a verlo, se entiende. Simplemente le hice varias preguntas. Don Lucrecio. Al principio nadie contestó a mi llamada, pero poco a poco fui sintiendo un cosquilleo característico seguido de un zumbido auditivo. Supe que alguien estaba tratando de contestarme y que lo único que se necesitaba era mayor fuerza e intención en la llamada. Don Lucrecio. Por fin detecté la contestación. No me gustó mucho el tono, pues me hizo sentir que había interrumpido algo importante. Don Lucrecio. ¿Qué carajos quieres? Deseo volar. Pues vuela. Gracias, don Lucrecio. Esa fue toda la conversación, y a partir de ese día lo intenté de verdad. Aquí me enfrenté con el problema de cómo lograrlo. Lo consulté con algunos amigos y creyendo que un especialista me daría más razones, le conté a uno de ellos mi problema. A las 2 semanas me mandaron aquí. Confieso que los primeros días encontré oídos comprensivos. Les hablaba de mi sueño y me contestaban en forma parecida a como lo hizo don Lucrecio. Sin embargo, pronto supe que había sido un ingenuo. En este lugar nadie tenía un proyecto serio acerca de volar. En este lugar todos estamos locos. Don Lucrecio. ¿Qué? ¿Qué hago en este planeta? Te trajimos aquí. ¿Quién es? ¿El uno? ¿El uno? Eso sí me alarmó, no entiendo lo que quiere decir. Claro que sucedió lo que debía suceder, la voz cayó y yo me encontré con la incógnita y la pregunta de siempre, ¿existe o es una talla de intención? Ya sé que nadie lo entenderá igual, que nadie lo ha entendido nunca. Paréceme que el hombre vive solo medianamente acompañado. Por supuesto algunos pueden disfrutar la medianía y considerarse iguales a los que también la usurpan. Pero no yo no yo. Sin embargo, trataré de ser claro, y para ello lo mejor es describir lo que se ve. Decía que pronto me di cuenta de que este lugar no era un instituto de levitación ni mucho menos, sino lo que comúnmente se llama una casa de locos. He sufrido mucho en ella, sobre todo por la absoluta falta de seriedad que me rodea. Solo en mis sueños y fantasías he logrado saber lo que podría hacer si estuviera libre. Primero recaudaría fondos, convencería a algún millonario de la necesidad de volar. Después, reuniría gente que esté en el mismo problema y que, como yo, desee resolverlo. Por supuesto, también haría viajes a tribus perdidas, ingeriría brebajes apropiados y aceptaría enseñanzas chamánicas. Todo eso haría si estuviese libre. Un día le pregunté de nuevo a don Lucrecio. Don Lucrecio. ¿Otra vez tú? Perdón por la interrupción, pero, ¿me podría decir cuándo voy a salir libre? Debo confesar que antes de recibir la contestación a esta pregunta sentí un deje de duda en don Lucrecio. Fue la primera vez que sucedió desde que hablo con él, y eso me hizo pensar que lo que me contestaría sería absoluto. Y así fue, me dijo. Ahora eres libre. Acostumbrado como estoy a seguir las indicaciones de mi amigo, me dispuse a disfrutar de mi nueva libertad y decidí esperar señales. La primera no se hizo esperar. Enviaron aquí a un cosmonauta ruso que se decía experto en vida venusiana. Platiqué con él durante horas y horas, pero nunca me atreví a lanzarle la pregunta directa. Posiblemente mis anteriores experiencias me bloquearon el entendimiento o quizá no era adecuado el momento. El caso es que a pesar de mi omisión, aprendí mucho acerca del espacio.
Entendí que en ese espacio estaban las respuestas a mi deseo de elevarme por los aires. Ya sé lo que piensa en este instante aquel que me esté leyendo. Dirá que simplemente soy un loco más. Lo único que puedo decir es que aquí, en esta casa de locos, he aprendido a distinguir entre un loco y un genio. No es la actividad ni el contenido de la misma lo que los distingue, sino simplemente la capacidad de ser paciente. El loco es impaciente y el genio paciente. ¿Paciente? ¿Para qué? Para hacer lo que le dé la gana. En fin, decía que las cosas empezaron a cambiar y yo a sentirme genio. El cosmonauta amigo mío y yo reconocimos la necesidad de aprender acerca del espacio y sucedió que al día siguiente de tal reconocimiento llegó a nuestra comunidad otra señal, mandaron una mesa verde con grabados blancos, la llamaron de ping-pong, pero yo reconocí su manufactura y supe que provenía de don Lucrecio. Después, alguien nos invitó a pegarle a una pelotita blanca. Acepté convencido de que iba a conocer la organización del espacio y que esa sería la forma paciente de aprender a volar. Encontré a Damonto absorto en la visión de sus propias manos acariciándose mutuamente. A los pocos minutos comenzamos a jugar. La pelotita blanca la veía atravesando el espacio entre mi lugar y el que ocupaba Damonto dejando en ese espacio una línea blanquecina sutil y ligeramente humeante. Me había costado años llegar a percibir el trazo de los objetos en movimiento a través del espacio. Era fascinante hacerlo y ahora, con Damonto, las huellas de la pelotita empezaron a formar una nube semisólida de interconexiones entre mi cuerpo y el de mi amiga. Encima de la superficie verde, una telaraña compacta de líneas brillantes flotaba y yo dirigía la pelota hacia los huecos de aquella masa informe y espectacularmente compleja. Eso es lo que más me gusta de este juego, construir la tremebunda red y luego llenar sus huecos con nuevos trazos. Es obvio que el trayecto de la pelota cambia según los huecos por los cuales se introduce. Sé que todo viaja en el espacio a través de esos huecos pero nadie se da cuenta de ello. Jugamos 2 horas y al terminar había un sólido blanquecino encima de la mesa brillando con reflejos violáceos como una masa pastosa que unía mis brazos con los de Damonto. Desembarazarme de esa masa me costó trabajo. Le cedí mi lugar a otro jugador y me senté a observar cómo la pelotita atravesaba la nube blanca dejando huecos en la misma. A los pocos minutos eran tantos, tan intrincados e interconectados entre sí que vi como toda la estructura caía como un edificio carcomido en sus cimientos. Me asombré de que nadie se fijara o por lo menos reaccionara corporalmente ante el estruendo de la caída, pero nadie lo hizo. En la noche y en mi camastro pensé que el secreto de todos los movimientos y todas las cosas está en el trazo que dejan en el espacio. Sabía que en algún lugar del planeta tendrían que existir gentes que conocieran los secretos de los trazos espaciales. Me imaginaba que al escribir un «yo vuelo», en el aire serían capaces de levitar estimulados por el contenido energético de su estructura áurica. Soñé que yo pertenecía a una tribu en el África Oriental conocedora de la escritura espacial. Todos los términos de tal escritura eran onomatopéyicos. Si alguien en la tribu deseaba amar, escribía el concepto en el espacio. Intrincados trazos jeroglíficos alteraban el espacio alrededor del nombre, de tal forma que con solo mirar los trazos escritos, se empezaba a vivir la emoción del amor. Después hablé con Damonto. Le dije que empezaría un experimento con el juego de ping-pong, trazaría en el espacio sobre la mesa el término, yo vuelo, tal y como lo había soñado. Al día siguiente lo intenté sin éxito. Sin desesperarme lo probé de nuevo durante 2 meses. Ayer, durante el juego vespertino con Damonto logré trazar todas las letras y sentí un leve desprendimiento. Corrí a informar del mismo a la dirección de esta institución y hoy me di cuenta que la mesa de ping-pong había desaparecido. Damonto me acusó de ser el responsable del atraco. Ya no me importa si lo fui o no. Solo sé que es posible volar y en las noches al visitar a mis amigos en África aprendo más cosas de las que todos aquí se pueden imaginar. El rabino Simón Ben Jochai se alisó su larga cabellera y observó a su hijo Eleazar, apoyado en la pared de la cueva. Debe haber soñado otra vez lo mismo, se dijo, mientras aspiraba el olor húmedo y frío de la madrugada. Eli, lo llamó dulcemente,
¿De nuevo? Eli. La luz de la luna es como la primera letra de su nombre, la luz de la luna, así nos decía Rabí Akiva. Eli, Eli, ¿me escuchaste? La oscuridad de la cueva es su propia luz, pensó mirando a su hijo, la oscuridad está basada en la luz porque de otra forma no se sentiría. El sentir la oscuridad y la luz es el mismo sentir y el sentir es como la luz de la luna. Me gustaría volverte a ver, Rabí Akiva, decirte que tenías razón, que en el aislamiento se comprende y se aprende a ver en la oscuridad y en el silencio se encuentra a Dios. Los niños jugaban con el sol, bailando en las callejuelas empedradas, y los mayores señalaban con los ojos las dos figuras perdidas en pensamientos, caminando como entre nubes, alzando la vista al cielo y de pronto tropezando con un niño y riendo. Te extraño, Rabí Akiva, me gustaría decirte que tenías razón y que el tiempo se detiene cuando se pierde el orgullo, que los años duran menos que los días, y las semanas más que los meses, que de pronto se vive sin recordar las explicaciones y así, súbitamente se hace la luz y... Eli, ¿lo soñaste de nuevo? Eleazar deseaba volar, siempre lo había querido y en sus últimos sueños se veía a sí mismo volando, sostenido por un dibujo extraño, dibujo que recordaba cuando el sueño fatigado de sí mismo aleteaba en la madrugada, dibujo que olvidaba apenas intentaba trazarlo en la arena que se esparcía a la entrada de la cueva. Eleazar había decidido acompañar a su padre perseguido por los invasores. Se habían guarecido en aquella cueva hacía tanto tiempo que el joven ya no recordaba el instante en el que la encontraron aquella mañana. A Simón ben Jochai le interesaba el sueño de su hijo, no tanto porque él mismo quisiera volar, sino porque intuía que detrás de aquel dibujo se hallaba parte de la sabiduría de Rabí Akiva, su querido maestro. Recordaba su última conversación con él poco antes de su tortura y muerte. Habían hablado de los días y las noches y de otras oscilaciones. Akiva, lo recordaba bien, había utilizado precisamente ese término, oscilaciones. Las oscilaciones del día y la noche crean patrones, las oscilaciones de las estaciones crean patrones, las oscilaciones del sonido crean patrones. El patrón que logre contener todos los patrones, le había susurrado Rabí Akiva al oído, ese patrón es la clave para encontrar el nombre secreto de Dios y así poseer toda la sabiduría. ¿Cuál es el patrón que no sometido a ninguna oscilación se crea? Ben Jochai había decidido ocultarse en la cueva después de ver morir a Akiva en manos de los romanos y saberse perseguido por ellos para correr la misma suerte. En la oscuridad de su vivienda oía la arena reptante del desierto y dejó de saber cuándo era día y noche, invierno o verano. ¿Cuál es el patrón que no sometido a ninguna oscilación se crea? Eleazar era un joven magnífico a los ojos de su padre, soñador, idealista, pero violento con la palabra a la que no rendía ningún culto. La palabra, le decía a su padre y maestro, la palabra no alcanza. Ben Jochai no opinaba lo mismo. La palabra también es una oscilación y seguramente acoplada con el dibujo de tus sueños te permitirá volar, le decía sonriendo pero con seriedad. Eleazar accedía con un gesto pero íntimamente no lograba, ni siquiera, entrever una relación. Los días pasaban lentos y las semanas raudas, los meses lentos y los años presurosos. Un día Eleazar gritó en medio de la noche y Ben Jochai se despertó comprendiendo. ¿Lo viste? ¿Lo recuerdas? Es un dibujo que contiene todos los dibujos en cada una de sus partes, es un dibujo que se repite y reproduce y cambia sin cambiar, es un dibujo y son muchos, es. Aquel recuerdo fue suficiente. A la mañana siguiente, los dos, padre e hijo, salieron a la arena, se acostaron en ella y con un brazo sosteniendo una mejilla y el otro recolectando pequeñas muestras de aquel polvo color de oro, negaron con la cabeza. Demasiado simple a pesar de que cada grano es igual al resto y lo contiene y lo reproduce y es un dibujo y son muchos y contiene al todo, pero demasiado simple. Eleazar asintió y miró a su padre comprendiendo que no bastaba su recuerdo, algo más había. Una tarde una visión de una boca de volcán recién apagado sumergió la mente del rabino dentro de su imagen como quien saborea un manjar exquisito. El volcán aparecía como vislumbrado desde lo alto, como si los ojos de Ben Jochai se hubiesen desprendido de sus órbitas y lanzados en pavoroso ascenso flotaran entre nubes.
pero las nubes que veía eran caligrafía de Dios. Detrás del volcán apareció un sol enorme, rojizo, esplendorosamente fuego. Las nubes coloreadas de un rosa violáceo rodeaban el volcán y un cielo azul intenso se transparentaba aquí y allá entre los algodonáceos y esponjosos vapores. Ben Hochai nunca había visto algo semejante y se sorprendió a sí mismo intentando mantener la imagen y luego aprendiendo a introducirse en ella, alejarse, acercarse, viajar en círculos y más tarde haciendo aparecer otras hasta que un torbellino de visiones lo acompañaba día y noche. Le bastaba cerrar los ojos y allí estaban, y él, regocijado, viajaba entre ellas y pronto dejó de comprender el deseo de su hijo y consideró todo deseo como atentado en contra de lo que acontece cuando el deseo desaparece. ¿Para qué?, se preguntaba, la acción si más allá de cualquier acto está el verdadero sentido. Él mismo no sospechaba lo que estaba a punto de acontecer. Una mañana, encontró un punto luminoso dentro de una oscuridad total. Puesto que tanto ver le había enseñado a controlar lo visto, después a dejarlo libre, decidió acercarse al punto y más adelante dejarse fluir en él. Así hizo y al introducirse al color amarino verdoso de la diminuta luz, reconoció que esta era solamente una pequeña porción de una imagen mucho mayor. Retrocedió en sí mismo, tal y como había intuido. El punto luminoso se transformó en acompañante de cientos de otros puntos y reconoció en ellos el firmamento estrellado de una noche clara y a él mismo como capaz de expender su visión con el solo recurso de alejarse de un detalle. Continuó haciendo más distancia, y pronto todo el firmamento retrocedió ante su vista y un universo lleno de espirales se le mostró completo y total visto desde un lugar que ya no pertenecía al universo. Intentó retroceder aún más y de pronto vio un mandarín chino flotando en un espacio lleno de cristales, sentado en lo que parecía ser una alfombra tamizada de patrones tejidos. La cara del oriental era bella y unos ojos rasgados enfocados en los dibujos de la alfombra le indicaron que aquella visión era la que su hijo deseaba y esperaba. Se acercó al chino y le pidió ver la alfombra. Vio entonces el mismo firmamento de antes pero bidimensional y consignado en un tejido adamantino hecho con microscópicos hilos de seda de todos los colores. El chino lo invitó a subir a su nave, y le mostró la forma de viajar. No hablaron, solo bastaba ver la dirección en la que aquellos ojos rasgados enfocaban el firmamento tejido para viajar al mismo punto del firmamento real. Poco a poco Ben Hochai comprendió la técnica y al aplicarla decidió regresar a su cueva. Eleazar trazaba con una delgada astilla líneas en la arena cuando reconoció los pasos de su padre y se quedó pasmado al divisar su figura envuelta en un halo dorado. En un súbito relámpago de intuición sintió el estado de su padre y entendió el halo dorado como una manifestación de algo sublime. Cientos de pensamientos atravesaron a Eleazar y entre ellos la noción clara de que más allá de su búsqueda o del acto mismo de volar existía lo que no posee límites pero es el fundamento de una vida. En unos cuantos segundos advirtió que su forma usual de ver la vida había saltado de su lugar y que una novedosa percepción lo envolvía. Algo había sentido al ver a su padre que no era ni su padre, ni el halo dorado que lo envolvía ni su caminar casi flotando sobre la arena, sino más bien lo que en esencia era su padre y al mismo tiempo no era su padre. Un yo escondido en el interior de una envolvente, idéntico al yo escondido en cualquier envolvente y al mismo tiempo en todo, un sentir una mismidad sin individualidad y simultáneamente en una expansión de la misma, una sensación de ser más que cualquier identidad restringida. Eleazar contempló el trazo que había hecho en la arena y lo consideró superfluo. Se vio a sí mismo con el afán de encontrar, también allí, lo mismo que había visto en su padre y de pronto se percató que era idéntico, se levantó de la arena y corrió a abrazar a aquella figura que se le aproximaba. Esa noche, todavía visible el halo dorado, el rabino contó sus experiencias y su hijo las suyas. Eleazar sentía que algo había y estaba creciendo en su interior, algo tan luminoso y cierto que al cerrar los ojos e intentar dormirse percibió una filigrana de patrones dorados inmersos en un conjunto de formas geométricas complejas. Los veía tan claros que repetidamente abría los ojos para comprobar si su visión era externa. Por fin se durmió y soñó con un punto violeta rodeado de una atmósfera oscura. El punto se fue agrandando ocupando la zona oscura, hasta que todo, alrededor de Eleazar, fue violeta. Después,
Algo consciente en el Eleazar dormido decidió alejarse de aquella mancha violácea y poco a poco observó, como antes su padre, cómo disminuía de tamaño hasta convertirse en un diminuto objeto parecido a una roca. Súbitamente todo alrededor de Eleazar adquirió forma y un grandioso paisaje se le apareció. Dentro de ese paisaje y como un detalle íntimo del mismo apareció lo que antes era un todo violáceo. El procedimiento de alejarse había construido un mundo y Eleazar entre sueños supo que había encontrado la clave para lo que deseaba. Padre, le dijo al rabino la mañana siguiente, un todo puede convertirse en parte diminuta de otro todo hasta que en una espiral infinita el espacio que me rodea se convierta en parte de mí y con ello en catapulta para el vuelo. Así es, le contestó con serenidad Simón ben Jochai, así es, padre. Volvió a insistir Eleazar, eso es el dibujo que buscaba y ahora, extrañamente, ya no me interesa el vuelo, sino más bien el dibujo, ¿me comprende? Así es. Volvió a repetir el rabino. Eleazar miró la cara luminosa de su padre y sin poder contenerse comenzó a sollozar. Una actividad frenética se inició desde ese instante. Sin embargo, cualquiera que hubiera visitado a los habitantes de aquella cueva perdida en el desierto, cualquiera que no percibiera más que lo externo solo hubiera visto dos figuras tranquilas, inmóviles y pensativas recargadas en dos paredes de su aposento. En el interior de esos dos cuerpos, sin embargo, una llama flameaba y sin necesidad de utilizar palabra alguna, una llama avivaba a la otra hasta alcanzar resplandores de hoguera. Eleazar estaba menos preparado para resistir tanta luz como Simón. A veces sentía que una verdadera llama lo incendiaba por dentro y entonces no le quedaba más remedio que salir a lo que en esos instantes le parecía fresco y lo que hacía unos meses sentía como arena y sol quemantes. Su padre, en cambio, parecía no ser afectado, permanecía sereno mientras el conocimiento se le mostraba tamizado por un gozo sin límites. Una tarde de luna blanquecina y semitransparente, una tarde de azul profundo, el rabino Simón ben Jochai, recostado en una roca a la salida de su cueva y jugueteando con el viento amigo, decidió hacer una excepción en su no decidir y buscó la raíz de su sentir. Trató de descubrir al observador en sí mismo y de pronto se dio cuenta que lo que experimentaba como observador no era el verdadero él mismo, sino otro yo mismo. Trató de explicarle a Eleazar, pero le fue imposible describir la sensación de no encontrar un sí mismo real. Es, le decía, como si contuviera a toda la gente que he conocido y la sintiera como yo mismo. Ante el fracaso de sus intentos por explicar, Simón se introdujo, de nueva cuenta, en la disección de sí mismo para encontrar su verdadero yo. Una tarde creyó haber hecho contacto real y se regocijó de ello, para hallar, al día siguiente, que la sensación provenía también de otro yo interiorizado. Por fin, desesperado abandonó la búsqueda y a los pocos minutos de haberlo hecho, de pronto, se sintió arrastrado por una cognición. Miró a su alrededor y a su propio cuerpo, y empezó a reír con tal intensidad, que llamó la atención de Eleazar. Este último observaba a su padre riendo sin parar y asombrado le preguntó: ¿Es que todo es uno? Todo es uno. Le alcanzó a decir Simón en medio de su estrepitosa muestra de alegría. Aquello no convenció a Eleazar, quien vivamente interesado en la súbita alegría de su padre intentaba comprenderlo en su significado más íntimo. Pero, entonces, ¿quién es el que siente?, le preguntó aquella noche. Simón lo miró y sonrió ante la pregunta. Creo recordar, le dijo, que a ti el lenguaje te parece insuficiente. Así es, le contestó Eleazar. Mira el vuelo de los pájaros, siente el viento entre la arena y observa su dirección y fuerza. Recorre el camino de los escorpiones y vislumbra las ondulaciones, picos y valles de las montañas lejanas, haz hablar a tu voz y moverse a tu cuerpo. Escucha el lloro de la noche y ve las sombras que proyecta la luna. Divisa las nubes y sus contornos, compara la sombra de sus entrañas con la coloración de la arena. Ahora penetra en tus sentimientos y míralos como a las nubes, al viento, a la arena, a las montañas y a la luna y entenderás que todo es uno. Reconoce la liga entre los pensamientos que alumbran, y el aliento de tu boca, eso lo verás fácil. Ahora penetra a la unión de pensamiento con aliento y verás que es la misma pasta que la que liga los pensamientos.
ve tus movimientos y de nuevo reconoce en sus secuencias las leyes de tu pensamiento, el origen de la luz y las oscilaciones del viento. Encuéntralo todo por ti mismo. Eleazar soñó con unos huesos extraños y a la mañana siguiente, mientras el frescor de la noche apenas abandonaba la arena y el resplandor rojizo de un sol saliente lo pintaba todo del color de la sangre, encontró una osamenta de jaguar y un fémur de animal extraño. El joven había salido a su caminata acostumbrada impulsado por la necesidad de movimiento y como precaución ante inesperadas sorpresas, al pie de una pequeña loma había visto los huesos reflejando la luz del sol al igual que hace la luna y con similar mensaje. Al recordar su sueño y al compararlo con su súbito descubrimiento, Eleazar sintió la presencia de una señal cierta y poderosa. Se acercó a los huesos, los contempló unos minutos fascinado por las formas y después los recogió de su lecho arenoso y ya en su cueva se dedicó a observar los detalles de las osamentas. Supo que el cráneo era de jaguar porque sintió al tocarlo un temor ágil y felino. El otro hueso quedó sin identificar. La mitad derecha del cráneo del jaguar estaba formada por curvas suaves, declives cuidadosos y uniones delicadas. La mitad izquierda era áspera y en lugar de curvas suaves, ángulos agudos la formaban. Eleazar estaba fascinado por la diferencia. Reconocía en ella algo de sí mismo, dos naturalezas unificadas en un solo ser pero en sí mismas diferentes. Una suave y la otra dura, una curva y la otra lineal, una rugosa y la otra esponjada, una luminosa y la otra oscura, una femenina y la otra masculina. El otro hueso manifestaba la misma dicotomía, pero, si en un extremo la porción femenina se localizaba del lado derecho, en el otro, cambiaba hacia el izquierdo y lo volvía a hacer una y otra vez como en un juego extraño de bifurcaciones alternadas. En el jaguar, Eleazar reconoció zonas de furia y otras de contemplación, secciones de terrible intención demoledora y otras dulces y tranquilas de retozar familiar. Las zonas agresivas e intensas estaban siempre rodeadas de excrescencias sutiles en cuyos límites se desdibujaban flamas o lo que parecían salientes de fuego. Eleazar intuyó que éstas reflejaban poder y sobre todo expresión de poder. En una saliente posterior, el hijo del rabino vio un declive en forma de espiral y otro con dos círculos entrelazados. Supo que el jaguar, al avanzar, dejaba huellas de sus pasos y que esta era una espiral mezclada con un infinito. Todo animal en contacto con esta huella retrocedería abrumado por la claridad de una muerte segura, de una inesperable espiral infinita. Cada parte de ese cráneo empezó a hablar ante los atónitos sentidos de Eleazar y dejó un sabor de sabiduría colosal en su memoria. Cada unión de distintos huesos para formar una estructura común lo conmovieron por la presencia de un plan unificador que trascendía la existencia de los detalles concretos del cráneo. Algo por encima de su totalidad y previo a ella había decidido unir los huesos en aquella forma y no en otra. Un designio superior había establecido un orden temporal de supervivencia en el cual el cráneo, como estructura rígida, permanecería como testimonio de las funciones ejercidas por un tejido más mutable y menos permanente. En el hueso quedarían inscritos los detalles unificadores de una historia, aquello que más se repitió en ella y por tanto lo que más había ligado, su realidad, su constancia y sus hábitos. Era la escritura de Dios y Eleazar agradecía al único por la bendición de la vida. Aquel que podía dibujar su pensamiento en un hueso, aquel que decidía, era inocente y bello, tranquilo y puro y majestuoso y un artista consumado. Eleazar reforzó su fe y se dio a la tarea de buscar nuevos hallazgos para estudiarlos. Por primera vez en su vida, algo le había hablado directamente a la zona de sí mismo que al activarse produce la sensación de testimonio. Tuvo la clara impresión de que existía algo sin final y aquello se le había manifestado como conocimiento inscrito en una de las casi infinitas manifestaciones de la creación. ¿Cuántas manifestaciones existían? Eleazar habló con su padre y le confesó haber sentido el sin final. El INSOF se me presentó, le dijo, confiando en que Simón entendería. El INSOF existe un lugar que es INSOF. Su padre lo miró encantado, en sus ojos se traducía el deseo de compartir la esperanza de poder dialogar. Simón supo que el INSOF al que se refería Eleazar no era el verdadero, aunque nada podía estar más cerca.
Escuchó el relato del jaguar y con una sonrisa mencionó que la dirección del INSOF siempre apuntaba hacia arriba. El hijo del INSOF, dijo al final, es horizontal. Todos los jaguares del mundo, todas las aves, todos los peces, todo ello es el hijo. Lo que de común tienen, lo que indica la presencia de la mente, lo que así se siente, lo que hace introducirnos en un torbellino, eso es el padre. Eleazar se sintió defraudado y con una sensación de tristeza se alejó de la presencia de su padre. Llegó a donde había depositado el cráneo de jaguar y el fémur, y tocándolos cariñosamente dejó que las imágenes lo envolvieran. Vio una mujer en medio de una batalla. Vio que ella mantenía el espíritu, que limpiaba las heridas y conservaba la luz, que curaba, santificaba y corregía, y de pronto la vio saltar por los aires en medio de un grito de dolor. Vio que los riñones de la mujer eran despedazados por unos dientes y unas garras y entendió la correspondencia entre cuerpo y función. Eleazar recorrió completamente el jaguar en 2 semanas. Reconoció que él y el jaguar eran y no eran lo mismo. Recordó las enseñanzas acerca de la unidad y se despidió de su padre. Se dirigió al mar, debía encontrar cráneos de animales marinos para poner a prueba su sentido de unidad. Debía vivir su separación y su unión para comprender sus límites. En el camino estudió cactus. Al principio le parecieron simples, pero a medida que comparaba jóvenes con viejos, especies con especies y familias con familias, comprendió su complejidad y belleza. Algunos mostraban caminos geométricamente perfectos en la disposición de espinas y diminutas salientes, otros mostraban una tendencia a abandonar su propia estructura lanzando a las alturas nuevas extremidades y formas originales. Eleazar se dio cuenta que toda manifestación de vida intenta trascender su propia estructura. Entendió que tal intento está, de antemano, destinado a fracasar puesto que la herramienta que cada forma viva usa, es su propia individual identidad y por tanto participa en la diversidad. Sin embargo, en la diversidad también existe la unidad y también por ello, la posibilidad de trascender. Recordó lo que su padre le había dicho acerca del padre y del hijo del INSOF y comprendió su significado. Siempre que algo similar acontecía, su amor y respeto hacia Simón crecía y en esa ocasión casi lo hicieron volver a la cueva. Sin embargo, decidió proseguir su camino y a los pocos días escuchó un clamor oscilatorio, sintió una brisa húmeda y vio el mar. Buscó en la orilla y halló un cráneo de tortuga gigante. Estaba blanco y seco por el sol. Su interior estaba completamente dividido en 2 compartimientos y en la parte externa superior una especie de flor gigantesca se desdibujaba levemente a través de sutiles y delicadas salientes de hueso. Eleazar se quedó pasmado por la división y por la flor en medio de ella y de pronto intuyó que aquella flor unificaba lo dividido y era la esperanza para llegar a un mundo trascendido. De nuevo ocurre lo mismo, todos deseamos lo mismo. Cuando Eleazar regresó a la cueva, se encontró a su padre escribiendo frenéticamente. Era tal su concentración al escribir que Eleazar no se movió. Sin embargo, su curiosidad y el deseo de compartir sus nuevos descubrimientos lo hicieron atreverse a preguntar. Simón se sobresaltó dándose cuenta que en su concentración no había notado la presencia de su hijo. Se saludaron y Simón explicó que empezaba a escribir sus pensamientos guiado por el Altísimo, mientras Eleazar habló de sus cráneos y de su exploración dentro de la unidad. Durante la ausencia de Eleazar, la soledad de Simón había sido tan completa que ahora, escuchando a su hijo, se dio cuenta de que algo muy extraño le acontecía. De pronto, la sensación de que existía una continuidad entre un movimiento y el siguiente de Eleazar comenzó a desaparecer. Luego, lo mismo aconteció con las palabras, una de ellas era una unidad y la siguiente otra y ambas existían por sí mismas e independientes. Simón dejó de entender lo que Eleazar decía y solamente atendía a su nueva forma de percibir. En ella, la realidad de un continuo perceptual dio lugar a la vivencia de momentos perceptuales separados unos de los otros como si un pegamento que normalmente sirve para mantener unidos los preceptos hubiese desaparecido. Asombrado hasta un punto imposible de resistir, Simón interrumpió el relato de su hijo diciéndole que el pegamento de la realidad había sido roto y que ahora todo se veía desde antes de la creación de la experiencia.
Eleazar lo miró estupefacto. Mi padre, pensó súbitamente, ya no está en este mundo y yo estoy solo. Los caminos de esas dos almas en encierro voluntario empezaron a diverger. Ni Simón entendió lo que Eleazar vivía ni este último comprendía las experiencias de su padre. Sin embargo, la divergencia aumentó el respeto y la unión de los dos seres. Simón trabajaba para diluir el pegamento de la realidad y Eleazar viajaba en sí mismo intentando hallar un lugar verdaderamente suyo. Comparaba sus hallazgos en sí mismo con sus recuerdos de otras gentes y siempre que lograba abstraer la sensación íntima de presencia de algún otro y lo comparaba con la sensación que de sí mismo él tenía, se encontraba con que ambas, la sensación de los otros y la de sí mismo, se diluían en una interrogante extraña que lo atormentaba. No se daba cuenta que estaba repitiendo el aprendizaje de su padre. ¿Desde dónde?, se preguntaba, ¿estoy viendo lo que veo? ¿Con qué coincide y es fuente? Le sucedía a Eleazar lo que siempre acontece durante el cambio de una visión concreta de la realidad a una en la que la mística y lo espiritual adquieren un sentido en sí mismos. En la interfase, el espíritu busca el apoyo del mundo y duda de sí mismo como esencia y fuente. Eleazar se desesperaba al no encontrar el punto de unión entre sus pensamientos y la realidad concreta de sus sentidos. Dudaba de una y luego de la otra, y todavía no lograba dar el paso que lo llevaría a aceptar como realidad en sí misma y suficiente la verdad espiritual. Una mañana decidió consultarlo con su padre. Dudaba que éste accediera a penetrar en su interrogante, tan ensimismado se hallaba con las suyas propias. Sin embargo, se atrevió. ¿Qué debo hacer para no comparar? Simón lo miró con interés y recorrió su memoria tratando de hallar una etapa similar a la de su hijo para recordar lo que la había precedido y hacia dónde se habían dirigido sus consecuencias. De pronto rememoró y sonriente le dijo a Eleazar: somételo a todas las dudas, intenta destruir su aparición y cuando te des cuenta de la imposibilidad de hacerlo tu mente se olvidará de las preguntas y solamente quedará lo que se encuentra más allá de la duda. O sea, balbuceó Eleazar, que existe por sí mismo y en su realidad su existencia no requiere sostenimiento alguno. Así es, le contestó el rabino. Eso fue suficiente para que en Eleazar se despertara una curiosidad inmensa por saber lo que su padre escribía. No se imaginaba que el rabino había decidido trasladar al pergamino el análisis de la existencia de diferentes mundos espirituales. Lo único que Eleazar notaba era que su padre dedicaba cada día más tiempo a escribir. Una tarde le pidió permiso para hablar y sofocándose por lo que le iba a solicitar, le dijo que deseaba saber lo que escribía. Ahora, le contestó su padre, me estoy preguntando acerca de los diferentes caminos por los que cursan las ideas hasta aparecer en la conciencia. Encuentro que en cada ser humano, los trayectos son diferentes y al mismo tiempo iguales. Simón meditó un momento acerca de la petición de su hijo y algo en su mente le ordenó posponer la satisfacción de sus deseos. Por fin habló: esperemos un tiempo y cuando vea en ti suficiente fuerza te permitiré leer lo que escribo. Aquello dejó intrigado a Eleazar. Su curiosidad no tenía límites y se preguntaba acerca de su propia fuerza y de cómo su padre tenía una visión tan clara de algo de él mismo que él mismo ni siquiera sospechaba. Seguramente que cuando tenga la suficiente fuerza me daré cuenta y sabré lo que quiere decir tener la suficiente fuerza. Aquella noche Eleazar se acostó con la pregunta acerca del significado de su fuerza dando vueltas en su mente. Soñó que lo perseguían y que el terror lo hacía desaparecer. Algo, sin embargo, persistía del puesto que se buscaba y en el momento en el que aceptaba el terror este desaparecía y se encontraba y volvía a ser él mismo en una sensación de ser inconfundible con el ser de su padre y el ser de todos los amigos que alguna vez había tenido. Soñó que ese ser, de pronto, dejaba de ser inconfundible y se convertía en idéntico al de todos y en su mismidad parecía una flor de desierto, y tal como ella resplandecía de reflejos de un simultáneo sol de mediodía y una luna de medianoche. Eleazar se despertó sudoroso y buscó la flor entre las paredes de la cueva. Consciente del carácter onírico de la imagen volvió a dormirse. De nuevo vio la flor pero tan cerca de sus ojos que uno de sus pétalos parecía tener el tamaño de todo un desierto.
Observó venillas pulsantes de savia y patrones intrincadísimos de células octaédricas acariciándose mutuamente y cambiando de forma según la luminosidad del sol y la blancura de la luna. Escuchó el canto de un pájaro y asombrado vio cómo los patrones del pétalo desierto se alteraban según el tema, la amplitud y el ritmo del canto. Volvió a despertarse y vio su cuerpo reposando sobre el piso de la cueva. Acercó a sus ojos el pulgar de su mano derecha y vio las ondulaciones de sus huellas digitales, recordó la flor, volvió a ver sus huellas y de pronto comprendió. A la mañana siguiente comenzó a construir un telar. Recordaba a un tejedor de Jerusalén y a su telar y lo copió. Necesitaba un pedazo de tela de tejido finísimo para usarlo como membrana. Trabajó 2 semanas y por fin logró montar la tela en un marco que no era otra cosa sino la base del cráneo de jaguar. Buscó arena fina y esparció un puñado sobre la tela. Colocó su invención a la entrada de la cueva y se sentó a su lado esperando que algún pájaro perdido trinara, que algún relámpago lejano rompiera el silencio, y cuando esto último ocurrió, se acercó a la arena sobre la tela y vio un diseño octaédrico perfecto. Cansado de esperar pájaros y truenos, alzó su propia voz y volvió a observar la arena. Cada palabra dejaba un trazo claro. La tela vibraba con el sonido y los microscópicos granos de arena oscilaban, se movían y ocupaban posiciones a lo largo y ancho de la improvisada membrana haciendo aparecer patrones. Eleazar, fascinado, se olvidó de su padre y empezó a lanzar verdaderos aullidos tratando de cambiar el tono de los mismos. Observó que a medida que aumentaba la agudeza, el patrón resultante se complicaba pero siempre conservaba una estructura similar. Simón ben Jochai, al principio alarmado por los gritos, observaba divertido y regocijado los experimentos de su hijo. Se acercó al cráneo de jaguar y al ver los patrones y su constancia, dijo algo que dejó petrificado de emoción a Eleazar. Veo, le dijo, que estás a punto de entender el significado de tu fuerza. Eleazar lo había intuido y todo su esfuerzo para hacer la tela, observar la arena y sus patrones, tenían la finalidad inconsciente de dar respuesta a la pregunta. Ahora, las palabras del rabino transformaron esa motivación inconsciente en un súbito darse cuenta de la finalidad de su conducta, del porqué de la fascinación ante el espectáculo que veían sus ojos y de la razón, antes oculta y ahora clara, de una excitación corporal casi incontrolable que lo había acompañado durante toda la experiencia. Esa excitación le hizo recordar su vida en Jerusalén. Su mente revivió a su compañera de juegos y a la excitación que su sola presencia le producía. Trataba de no pensar en su pasado, pero ahora sabía que aquella excitación era como la aparición de un patrón en la arena ante el sonido del trueno, excepto que en lugar de arena era su propio cuerpo y sustituyendo al trueno, la presencia de la joven que tanto lo alteraba. ¿La fuerza es lo que me mantiene a pesar de todos los cambios?, se dijo regocijado consigo mismo. Entusiasmado, se acercó a Simón y con timidez interrumpió su labor de escribano. Quiero preguntarle, le dijo con un respeto que asombró a ambos, quiero saber si lo que he visto y entendido no es ilusorio. Simón escuchó con atención y al oír la consideración de la fuerza como constancia de sí mismo, sonrió y acarició el cabello de su hijo. Ahora, le dijo con cariño, debes averiguar el verdadero significado de la mismidad. Cuando lo hagas te leeré mis escritos. ¿El verdadero significado de la mismidad? Lo que siento él como un patrón ante lo que me estimula. Cambia la luz y ver sombras, cambia el sonido y escucho música. Sin embargo, el sonido que escucho es mi sonido porque por sí mismo y en sí mismo es solo un movimiento de mi tela. La joven y brillante mente de Eleazar trazaba filigranas de pensamientos intentando responder la pregunta. Eleazar sabía que la única forma de llegar a cualquier conclusión acertada era dejando libre al pensamiento, observando su acontecer y cambios desde un lugar que no es pensamiento. El sonido, siguió pensando, yo lo construyo como sonido, mismo hago con la luz y con todo lo que hace aparecer un patrón en sí mismo. Pero entonces, ¿qué es lo que siento y desde dónde y quién y cómo? La soledad a la que había estado sometido había acostumbrado a Eleazar a un silencio tal que podía registrar sus más sutiles estados internos.
Reconoció que estaba a punto de penetrar en una confusión intensa y recordó que en otras ocasiones la misma confusión se había trascendido a sí misma cuando lograba dejar atrás a su mente y a su pensamiento y se internaba a sí mismo en un paraje ajeno al pensamiento y cercano al sentimiento de sí mismo. Eso es. Casi gritó. Mi pregunta acerca del origen de mi mismidad es menos total que mi mismidad y por tanto es incapaz de dar respuesta a su origen. En cambio el salto desde el planteamiento de la pregunta hasta la vivencia de mi propia mismidad me acercó más a la contestación. Eleazar decidió llegar a un punto de sí mismo al que jamás se había atrevido antes. Buscó con la mirada el árbol solitario al que siempre acudía en busca de frescura y compañía y se dirigió en su dirección. Su sombra fortaleció su propósito, se acercó al tronco de su compañero, lo abrazó y se sentó recargando su espalda en él, cerró los ojos y dejó que los pensamientos fluyeran en su interior sin ofrecerles resistencia. El sonido de un grillo llamó su atención. Lo escuchó y la imagen de sus alas verdosas y de una pata acariciándolas apareció en su interior. Ya le había sucedido antes que el sonido de un ánima hiciera aparecer en su mente la imagen, pero nunca había sido tan clara como en esta ocasión. Recordó su pregunta e intentó ver su mismidad y la imagen de grillo como separadas por una distancia. Empezó a alejarse y de pronto todo lo que oía y sentía se separó bruscamente de sí mismo. Eleazar sentía que veía desde un lugar en el que solo existía silencio y que los contenidos de sus experiencias aparecían en otro lugar. Luchó por separar más los dos universos y de pronto sintió un mareo descomunal. Se sentía dentro de un círculo flotando cerca de su circunferencia y girando en torno a ella a velocidades cada vez mayores. Abrió los ojos y gritó desesperadamente. El giro se calmó y Eleazar, todavía mareado, se acostó boca arriba a ver el follaje del árbol. ¿Qué sucedió?, se preguntó angustiado. ¿Por qué me introduje a ese espanto? Se le ocurrió ir a preguntar a su padre y después de dudarlo un momento se decidió. Encontró al rabino escribiendo en su lugar favorito a la entrada de la cueva. «Padre». Lo llamó con tal imploración que el rabino se asombró y se dispuso a oír a su niño. Al final del relato Simón comprendió que había abandonado demasiado a Eleazar. Eleazar le dijo: «Estás enfrentándote a la prueba de la unidad. No existe ni la separación completa ni la unión completa. Existe algo que trasciende a ambas y que tú hallarás cuando te encuentres verdaderamente a ti mismo». Aquello tranquilizó a Eleazar, aunque, como siempre, abrió en él nuevas interrogantes, más de las que aquellas palabras de su padre lograban responder. Eleazar decidió salir a caminar en el desierto, después de varias horas y ya entre las estrellas de una noche luminosa cambió su dirección y se dirigió a su hogar pétreo. Cuando Eleazar regresó a la cueva, su padre lo estaba esperando. Eleazar se asombró al verlo y lo saludó con cariño. Simón condujo a su hijo al interior de la cueva y le mostró la primera página de su escrito titulado El Zohar, el refulgente, el libro de la luz, decía. El rabino Simón ben Jochai se alisó su larga cabellera y observó a su hijo Eleazar apoyado en la pared de la cueva. Debe haber soñado otra vez lo mismo, se dijo, mientras aspiraba el olor húmedo y frío de la madrugada. Eli, Ada. Eli, lo llamó dulcemente, ¿de nuevo? Eli,